Bien, para resolver el problema de la sesión 11.1 se nos plantea una pregunta y es ¿qué tipo de universidad presenta mayor porcentaje de universidades en proceso de licenciamiento? Para poder resolver esta pregunta nos dirigimos primero a la figura número 1 en la que se nos presenta un gráfico, dos barras que indican la distribución porcentual de universidades peruanas según estado de licenciamiento. Y nos encontramos con una primera barra que significa en proceso de licenciamiento y la otra que significa las universidades ya licenciadas. En la primera hay un porcentaje que es 69.66% y en la segunda 30.34%. Para poder convertir estos porcentajes a las cifras reales, lo que hacemos es multiplicar los porcentajes por 145, que es la cantidad de universidades peruanas, entre 100. Entonces vamos a tener como resultado 101 y 44 respectivamente. Luego tenemos que completar la tabla 1, que es la distribución de universidades peruanas según su tipo de universidad y estado de licenciamiento. Para eso vamos a necesitar la ayuda de la figura 2 más adelante. Enfocándonos primero en la tabla 1, se nos dan algunos datos. Por ejemplo, que 34 universidades públicas están en proceso de licenciamiento y en total las universidades públicas son 49. Así también se nos da el dato de que 23 universidades privadas asociativas están ya licenciadas. Lo primero que podemos hacer aquí es fácilmente hallar la cantidad de universidades públicas que están licenciadas. Esto simplemente lo hacemos al restar el total de las universidades públicas menos las universidades en proceso de estado de licenciamiento y ya vamos a tener 15 universidades públicas que ya se encuentran licenciadas. Ahora lo que vamos a hacer con estos datos es convertirlos a porcentajes para colocarlos en la figura número 2, que es la distribución porcentual de universidades peruanas según su estado de licenciamiento por tipo de universidad. Nos enfocamos primero en las dos primeras barras que son de las universidades públicas y lo que se nos dice aquí es que la suma de ambas tiene que darnos 100% en total. Entonces, para convertirlas de cifras a porcentajes, lo que vamos a hacer primero en las universidades en proceso, lo que vamos a hacer es multiplicar 34 por 100 entre el total, que es 49, y nos va a dar como resultado 69,38%. Esto lo colocamos en la figura 2, entonces ya solamente restamos 100 menos 69,38% y nos saldrá como resultado 30,62%, que sería el porcentaje de las universidades públicas ya licenciadas. Lo que podemos hacer luego es hallar la cantidad de universidades ya licenciadas, que sabemos que en total son 44, pero nos falta un dato, que sería el número de universidades licenciadas privadas societarias. Entonces simplemente sumamos 23 más 15, que son las universidades privadas y asociativas y públicas, y restamos 44 menos esta cantidad. Entonces nos saldría 6. Ya tenemos un dato más, que sería el número de universidades privadas societarias ya licenciadas. Entonces vamos a colocarlo en la figura 2. Esto es más simple porque se nos da un dato y es que en la barra que dice privada societaria en proceso de licenciamiento está en un 89,09%, y como ya dije antes, la suma tiene que darnos 100, entonces simplemente restamos esa cantidad, restamos 100 menos 89,9 y nos va a salir como resultado 10,91%
para las universidades ya licenciadas, que son privadas societarias. Ahora bien, para saber el resultado, o sea, la cantidad total de las universidades privadas societarias, lo que vamos a hacer es multiplicar la cifra que ya tenemos, que es 6, por 100 entre 10,91. Esto nos va a dar como resultado 55. Entonces, para saber el número de universidades privadas societarias en proceso, lo único que vamos a hacer es restar 55 menos 6 y nos va a salir 49. Con estos datos ya podemos también saber el número de universidades privadas asociativas en proceso de licenciamiento. ¿Cómo vamos a hacer esto? Simplemente sumamos la cantidad entre privada societaria y públicas en proceso de licenciamiento y restamos 100 menos estas dos cantidades, que nos va a salir 18. Este 18 lo tenemos que convertir a porcentaje, pero primero vamos a convertir la cifra 23, que es las universidades privadas asociativas ya licenciadas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Multiplicamos 23 por 100 entre 40 y nos va a salir 57,5. Entonces, después restamos 100 menos 57,5 y nos va a salir 42,5, que va a ser la cifra en porcentaje de las universidades privadas asociativas en proceso de licenciamiento. Entonces ya tenemos completado tanto la tabla 1 como la figura 2. Completamos la tabla número 2, que es la distribución porcentual de universidades peruanas según tipo de universidad en estado de licenciamiento, con las mismas cifras que tenemos en la figura 2. Ahora, con los datos ya completados, podemos responder a la pregunta, que era ¿qué tipo de universidad presenta mayor porcentaje de universidades en proceso de licenciamiento? Observamos la figura número 2 y nos podemos dar cuenta que la barra más alta está en privada societaria con un 89,09%. Entonces, la respuesta será que el tipo de universidad privada societaria es la que cuenta con mayor porcentaje de universidades en proceso de licenciamiento. La fecha de la sesión 10.2, que trata sobre las tablas de contingencia y gráficos comparativos en un A y B, sobre la identificación de sus elementos y el cálculo de proporciones, nos da problemas como el primer problema es el licenciamiento de universidades en el Perú. Martín Benavides, jefe de la SUNEDU, manifestó que la etapa de licenciamiento inició en noviembre del 2015 y culminará en mayo del 2019. Las universidades que cumplan con las condiciones básicas de calidad tendrán licenciamiento y continuarán operando. Asimismo, en la actualidad existen en total 145 universidades peruanas y son pocas las universidades que ya cuentan con el licenciamiento. Además, brindó algunos resultados estadísticos mostrados en la figura 1, figura 2, figura 3 y tabla 1. En la figura 1 nos muestran la distribución porcentual de universidades peruanas según estado de licenciamiento. Las que aparecen en porcentaje son las universidades que tienen licenciamiento, que son alrededor de 30,34% de 145, eso es igual a 44 universidades. Las que no cuentan con licenciamiento son el 69,66% de 145 y eso es igual a 101. La tabla 1 es la distribución de universidades según tipo de universidad y estado de licenciamiento.
Los tipos de universidades son públicas, privadas, asociativas y privadas societarias. Las públicas que están licenciadas son 15 y las que están en proceso son 34. Este es un total de 49 universidades públicas. Las privadas asociativas, las que están licenciadas son 23 y las que están en proceso son 18. Y en total son 41 universidades privadas asociativas. Las que son privadas societarias, que están licenciadas, son 6 y las que están en proceso son 49. Lo que le hace un total de 55 universidades privadas societarias. El total de universidades licenciadas son 44 y los que están en proceso son 101 y el total es 145. Las preguntas son que complete el anexo. El anexo 1 es la variable y tipo de variable. La variable es tipo de universidad y el tipo de variable es cualitativa. El estado de licenciamiento es la variable y el tipo de variable es cualitativa. El anexo 2. La interpretación de algunas frecuencias. Interpretación según fila. La frecuencia es de 41 universidades privadas asociativas, 18 están en proceso. De la columna, de 101 universidades en proceso, 18 son privadas asociativas. En total, de 145 universidades, 18 son privadas asociativas y están en proceso. La pregunta 2 es: si el porcentaje de universidades públicas en proceso supera el 20%, entonces el gobierno decidirá apoyar económicamente a dichas universidades. ¿Qué decisión tomará el gobierno? Justifique cuantitativamente. Las universidades públicas en proceso son 34, lo que al sacar el porcentaje, esto es igual a 23,45% de 145. 23,45%. Y la decisión del gobierno es que se apoyará. La figura 3 nos da la distribución porcentual de universidades peruanas según tipo de universidad y estado de licenciamiento. Las universidades que están licenciadas son 44 y las que están en proceso son 101. Las universidades licenciadas, las que ya tienen el 15,86%, son las asociativas, que en total son 23, y las que están en proceso, que son 33,79%, son las societarias. Y esto es el total de 49.